Y el problema es que yo veo a muchos hinchas de la Juventus aquí en Colombia, que yo tengo varios amigos, y en Latinoamérica, que ya no quieren más a Andrea Pirlo. Andrea Pirlo como jugador fue excepcional, un 5 que te filtraba un balón y te dejaba mano a mano, tipo casi Mismo Toni caso de Kroos. Lampard, Fercho. ¿Será? Eso le iba a Sí, decir. para Quemados, mí, los queman muy rápido. Los queman muy sí. rápido. Y el problema era que la directiva de la Juventus no quiso traer a Allegri. Y Allegri es un Ujú. hombre que conoce la casa. Y yo creo que Allegri con Cristiano Ronaldo pues hubiese sido otra cosa normal. Lo de Ronaldo dicen que se va a quedar otro año más. Yo creo que él como que lo quiere intentar nuevamente. Y yo creo que ya tienen que armar un... Yo creo que el equipo está bien armado, pero nos hace falta un técnico, como dice Jesse, de jerarquía. Y yo creo que las puertas abiertas están para Allegri, a no ser de que llena al Pecoso o tirate por allá. Entonces sería una locura, pero el Inter lo tiene todo para ganarlo, pero es que la serie es muy cerrada. Sí, no, y Entonces de hecho, Fercho Massimiliano Allegri estaba sonando para ser el reemplazante de Hansi Flick en el Bayern de Múnich. Recordemos que el alemán ha anunciado su salida al conjunto bávaro, muy seguramente con destino al banquillo de la selección alemana. Por el lado de la Liga Española, jornada 32 en la Liga Santander. Como resultado más sobresaliente está el empate 0-0 entre el Real Madrid y el Betis, empate a 1 entre Valencia y el Alavés. Y en el complemento de la fecha va a jugar el Barcelona, va a visitar el Estadio de la Cerámica del Villarreal, y Sevilla jugará contra el Granada. La tabla de posiciones a falta de algunos partidos: el Atlético de Madrid es líder con 73 puntos, el Madrid 71, el Barça 68 con 2 partidos menos, y el Sevilla 67. Hasta ahí los puestos de la Copa de Europa. Se va a definir en el último partido, porque si el Barça tiene 2 partidos menos, tiene cómo llegar. Sí, y vea esas ironías, Gus, de las que hablábamos en la temporada pasada en el nombre del fútbol. La Bundesliga ya está definida, la Premier League tiene mucha ventaja, la Serie A también tiene muchísima ventaja. La única liga que está apretada es la más, entre comillas, más aburrida de todas, la Liga Española. Pero es por el nivel, Andrés, porque el Atlético tenía todo para irse solo en punta y se le cogió la noche. A los Simeone. Al Atlético le pesó mucho las derrotas con el Chelsea, creo yo, porque desde antecitos de ese partido ya venía pecheando por ahí varios partidos, venía ahí como sonzón. Hasta ahorita fue que volvió como a encontrar fútbol, pero tiene unas ganas de pechear el Atlético. Uy, imagínese. Y es como decíamos cuando empezó la liga, que el Atlético se fue solo. Decíamos, es que si los que van detrás del Real y el Barça no aprovechan que ellos están regular o mal, no es culpa de ellos dos. No, y es no que usted no les puede dar vida a esos equipos, por más mal que estén. Por eso, y no aprovecharon, y mírelos. Perfectamente pueden hacer el 1-2 otra vez. Otra vez, sí señor. Sí, señor, y en el caso de Diego Pablo Simeone, es el técnico mejor pagado del mundo, 24 millones de euros para que esté dejando escapar esta Liga Santander. Bueno, muchachos, entramos en el último segmento de este programa. Obviamente la noticia que sacudió al mundo del fútbol. Vamos a dar un contexto y luego quiero escuchar cada uno sus opiniones de lo que piensa acerca de la Superliga impulsada, pues una propuesta liderada por Florentino Pérez y 11 presidentes más de los clubes más poderosos de Europa. La Superliga Europea, una a una, las razones del declive de un ambicioso proyecto. Se convirtió en un asunto político. Desde el gobierno inglés hasta presidentes de federaciones se pronunciaron en contra de la propuesta liderada por Florentino Pérez, el hoy presidente del Real Madrid. Más allá de que se haya realizado o no la Superliga Europea, se sentó un presidente sobre la revolución que tendrá el fútbol tarde o temprano, y pues la economía parece dictar la dinámica y la pasión de los hinchas, y pues que si lo ubicamos esto en una pirámide donde prima la palabra negocio. El resumen ejecutivo, Gus, es que Florentino, Laporta y el presidente del Atlético, junto a los 6 grandes de Inglaterra y los 3 grandes de Italia, dijeron: vamos a armar nuestra Superliga, nos cansamos del formato de la actual Liga de Campeones. Y en ese entonces saltó el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, y el presidente de FIFA, Gianni Infantino, y les
metieron un palo en la rueda y de un proyecto que nació un domingo a la medianoche en Europa terminó falleciendo un martes a mediodía. ¿Usted cómo veía la propuesta de la Superliga? Hay una cosa y es que vean, Florentino como directivo pues creo que no tiene discusión, un tipo de visión, de negocios y demás, pero también es cierto que esta burbuja que empezó por allá en inicios del 2000, de esta década, de este siglo, pues empezó con el término de los Galácticos del Real Madrid, ¿no? Cuando en su momento pagar 40 millones de euros por Zidane era un escándalo, pues hoy básicamente 40 millones de euros se paga por un jugador cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, más allá, esto no se trata de acusar o no, pero pues Florentino sembró eso, ¿no? Esa burbuja de los grandes pagos y de seguirle sacando mucho dinero a este negocio que es el fútbol. O sea, no vamos a romantizar esto porque el fútbol va a seguir siendo y seguirá un negocio por el resto de la eternidad. ¿Qué es lo que pasa? Que al crear esa Superliga se vio un gesto, primero que todo pues elitista, como con todos los demás equipos, como diciéndole ustedes no nos llegan ni a los talones. Y sí, a mí lo que más me sorprendió es que, claro, evidentemente el Barcelona, por ejemplo, el mismo Real Madrid, que no sé qué tan endeudado esté, pero me sorprende el caso del Barcelona porque no, es que no tenemos plata, que yo no sé qué. Y decía, hombre, pero es que uno cultiva sus propios fracasos y sus propios errores. ¿A qué voy yo con esto? Jugadores como Philippe Coutinho, Dembélé, en su momento pagaron 130, 150 millones de euros y pagan salarios de 20 millones de euros al año. Pues eso es insostenible. O sea, vamos al ejemplo más sencillo que ponía Iván Mejía. Si usted tiene 200, viva con esos 200, no se endeude para pagar 500 o 1000 porque usted no tiene esa capacidad. Entonces salen a decir que no tienen plata y demás, pero es que no tienen plata es por culpa de sus malos manejos y de esa ambición desbordada y por esos pagos tan excéntricos. O sea, el anterior presidente del Barcelona, se me escapa ahorita el nombre, muchachos, pero Bartomeu, ¿cómo pagaba esas cifras tan astronómicas? Y son jugadores normales. Y quiero poner un ejemplo que incluye al Real Madrid. Mire, el Real Madrid también ha hecho negocios. O sea, todos los equipos han pasado por malos negocios. Todos, absolutamente todos en el mundo. O sea, nomás miremos el caso para no irnos tan lejos. El caso de Santiago Montoya en Millonarios. Bueno, en fin, creo que Fercho también tiene grandes ejemplos con Santa Fe. Y ni se diga lo que ha pasado con Junior cuando trajo al chileno ese que vino fue a robar. Pero vea, el mejor ejemplo de que hay buenos jugadores y que no hay necesidad de esta burbuja tan impresionante es el señor Toni Kroos. Toni Kroos costó 25 millones, que es una cifra proporcional, irrisoria, muy buena, y Toni Kroos hoy es el alma del Real Madrid. Qué señor jugador de fútbol, y perfectamente podría costar 150, 170 y no, fue el mejor negocio que puede haber hecho el Real Madrid, contrario a lo que le pasó con Eden Hazard, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que bajarle un poquito a esa burbuja. Vea lo que pasó con el Chelsea, pagaron 80 millones por Kepa y con Kepa no ha pasado nada, y vino Mendy mucho más barato y ahí está rindiendo. Entonces hay que bajarle un poco a esa infladera de jugadores, porque es que un muchachito viene y hace 2 gambeticas y ya, mejor dicho, ya vale 20 millones. Hombre, calmémonos un poco y bajémonos un poquito a la realidad. Y me sorprende que Florentino, con una marca tan poderosa como el Real Madrid, pues no logre hacer convenios comerciales y de publicidad para terminar su estadio. Creo yo entonces que más bien es un llamado a la sensatez y que no vayan a hacer ese esperpento que propusieron de formato de Champions, sino que nos mantengan con los grupos, que de vez en cuando en los grupos hay partidos buenos, pero pues todos sabemos que eso se pone buenos en octavos. Así es, de hecho el detonante, Luisca, fueron algunas de las declaraciones de Florentino Pérez en el programa del Chiringuito de Jugones con Giuseppe Pedrerol en España, y aquí citamos al presidente del Madrid: estamos todos arruinados, lo hacemos para salvar el fútbol porque estamos en un momento crítico, un Real Madrid-Manchester o un Barcelona-Milán son más atractivos que un
Manchester con un equipo modesto de la Liga de Campeones. Los clubes importantes de Inglaterra, España e Italia, tienen que dar solución a una situación muy mala en el fútbol. Se han perdido 5.000 millones de euros. El año pasado teníamos un presupuesto de 800 y en vez de eso terminamos en 700 la temporada pasada. Este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600 millones y en 2 temporadas 400 millones menos. En parte Florentino tiene razón, Luisca, pero aquí comparto un poquito lo que decía Gus. Es que es culpa de ellos y sus malas decisiones, o sea, no pueden venir a acusar al hincha, o sea, acusar a los hinchas y a las personas que seguimos el fútbol es lo más doloroso y absurdo. O sea, yo creo que de pronto Cristian comparte mi opinión, y es que, por ejemplo, muchos hinchas de Santa Fe, que a pesar de que Pastrana fue un tremendo dirigente, pues también se llevó la plata, los jodió, ¿o claro? ¿Me equivoco, Cris? No, lo que dice Gustavo es verdad, o sea, nadie le quita el mérito deportivo que él quiso que quedara en la historia como el dirigente que más ganó y todo lo que quiera, pero no hace las cuentas desde que Santa Fe comenzó a ganar y llegar a finales desde el 2009 hasta el 2018, y uno dice, hermano, que fueron 3 títulos de liga, 3 superligas, suramericana, suruga, semifinalista de suramericana, quedó 5º puesto en Libertadores y la jugadores plata vendidos. Se vendió a Saija, se vendió a Jerry Mina, a Pacho Mesa, a lo mejorcito que había, y la plata, y es que en quiebra hace 2 años. Sí, señor. Entonces, todo eso obviamente en proporciones mucho más grandes es lo que dice Gustavo, decisiones erradas de los directivos de los grandes equipos, y entonces hoy le quieren echar la culpa a todo mundo. Entonces ellos dicen, entre nosotros nos podemos salvar, y los demás ¿qué? Aunque también hay que sumarle ahí, Cris, que ya llevamos casi 1 año y medio de la pandemia del coronavirus, y esto sin duda le ha pegado, indiferente al club que sea, le ha pegado al bolsillo. Bueno, Luisca, eran en un total de 2 equipos, y lo hablamos en pasado porque digamos que la unión de esos 12 se ha liquidado. Eran Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça, Inter, Milan, Juventus, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham y el Arsenal. Y casualmente, Luisca, los primeros en bajarse del bus fueron los ingleses, y yo creo que don Boris Johnson también tuvo que haber metido las manos con el tema del Brexit, con los permisos de trabajo, los extracomunitarios, pero los ingleses fueron los primeros en bajarse, y es una ironía porque los dueños del Tottenham, los dueños del United y los dueños del Liverpool son gringos. Sí, curiosamente, pero yo creo que más allá de todo eso, y ante la amenaza que hizo Boris Johnson de desafiliar a estos equipos de la Premier League, el meollo del asunto radica en que bueno, si ellos querían hacerlo para salvar el fútbol, ahí sí yo tomo las palabras de Ceferín y yo digo, pues es un acto egoísta, ¿no? De alguna manera crear una liga que emula los partidos después de octavos de final de Champions, pues no tiene ningún sentido, porque se van a convertir en partidos demasiado comunes y ya la gente les va a perder la gracia. Entonces, se vuelven precisamente, exactamente, entonces, ahorita, ¿qué es lo que tenemos de Champions League? Que siempre va a haber un equipo que se considera pequeño en el panorama europeo que puede hacer la diferencia, como ya lo hizo el Zenit en algún momento, como lo hicieron el Mónaco, como lo hizo en varias oportunidades el Paris Saint-Germain antes de la llegada de los jeques, el Porto, el Leipzig, el Atalanta, o sea, hay uno, el Villarreal, el Villarreal también. El Villarreal de Riquelme. Exactamente, el que llegó a la semifinal contra el Arsenal, y que Arsenal llegó a esa final contra el Fútbol Club Barcelona. Entonces siempre hay que darle la oportunidad a esos equipos que se consideran chicos de seguir en estas competiciones europeas. Es decir, de algún modo que la Superliga hubiese existido bajo unos parámetros que dijeran, listo, el primer año se van los fundadores, se van de fijos, traen a esos otros 3 fundadores y los otros 5 equipos llegan por mérito deportivo, y al año siguiente ya tiene que ser absolutamente campeones, segundos y hasta terceros de cualquier de las ligas más grandes. Uno diría, es justo. Pero siempre tener usted un equipo que, por ejemplo, con la temporada que han tenido el Liverpool, el Arsenal, pues en este momento también la está pasando muy mal, pues digamos el Valencia, que en algún momento se consideró grande, pero no entra ahí, el Milan, ¿sí? La Roma, que podrían ser equipos que perfectamente se pueden instalar como fundadores del torneo, pues no han tenido el mérito deportivo
para poderse sostener en un torneo de estos. Es cierto que se triplican los ingresos para los campeones en la medida en que vayan pasando las fechas. De alguna manera, con un formato más justo, se hubiese podido dar pues esa oportunidad para los equipos que no figuran tanto dentro del panorama europeo como posibles candidatos a ganar